El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Tequila, una perrita que llega a la clínica veterinaria con un presunto diagnóstico de un quiste en su columna vertebral. También conoceremos a Ranita, una rana albina que es una mascota muy querida. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conozcamos a Tequila, una perrita que es muy juguetona o era muy juguetona y justamente cuando sus dueños comenzaron a notar que bajó su nivel de actividad y que incluso ya no quería caminar, decidieron llevarla al médico veterinario. Conozcamos más acerca de Tequila aquí en Clínica de Animales. Soy la abuela de Tequila, tengo 3 hijas y la de en medio es Diana, que es su mamá. Nada más que como ella pues trabaja todo el día y demás, pues me la deja a mí. Llegó de 2 meses y medio Tequila a la casa. Era una perrita súper linda, muy inquieta, juguetona, traviesa y muy querida. O sea, como es tan difícil de encontrarla, muy querida, todo el mundo la veía y qué bonita perrita, y muy linda Tequila. Le dio una infección, la famosa piometra, la operaron. Y ya pasó como un mes y vimos que no caminaba y el doctor decía que poco a poco se iba a incorporar. Total que ella fue 1 mes y medio, ella seguía así sin caminar y se arrastraba nada más. Entonces ya la llevé al veterinario y me dijo que le iba a tomar unas placas y porque a lo mejor estaba mal de su columna y la tenía que operar otra vez. Me fui con otro veterinario a pedir otra opinión, ya me la checó el doctor Cuauhtémoc y él me dijo que el problema de Tequila era neurológico y que necesitaba que la viera un especialista. Y así fue como llegué con el doctor Toscano. Tequila es una West Corgi que llega aquí al Hospital Veterinario Peques. La doctora Claudia, que fue la primera que recibió a Tequila, me comenta que tiene un problema motor, un problema para posicionar sus patas traseras. Y entonces, bueno, decido en esos momentos hacer la consulta neurológica. Esta consulta es una consulta en la cual nosotros valoramos a nuestros pacientes en los signos neurológicos o los puntos claves en donde nosotros valoramos los nervios periféricos de estos pacientes, así como los 12 nervios craneales. Al examen neurológico lo que presentaba esta paciente era un retraso de la propriocepción. ¿Qué quiere decir? Eran movimientos retardados de posición de sus pies. Los movimientos retardados en apoyar en una superficie plana y colocar directamente en un segundo en la postura normal del miembro pélvico. Esto lo presentaba bilateralmente, quiere decir, lo presentaba en los 2 miembros pélvicos. Al igual que presentaba un dolor profundo a nivel de lo que es la parte toracolumbar de la zona de la columna. Nosotros valorándolo tenía también ausencia de los reflejos, el reflejo patelar lo tenía ausente. Le hizo estas pruebas de las patitas. Y ese día que la revisó él, la patita la dejaba así, no la regresaba como ahora. Y ahí él se dio cuenta que sí, que era esa enfermedad la que tenía Tequila. Cuando nosotros mandamos a resonancia magnética, la mandamos un fin de semana a Tequila. No es posible meter a los pacientes en fin de semana porque ya tenían bastantes pacientes en el resonador y lo posponen para el lunes. Entonces, en esos momentos yo mando un tratamiento paliativo para el dolor. Con esta enfermedad, la verdad sí nos pegó mucho porque era una perrita súper linda, pero pues ni modo, a ella le tocó esto. Luego de buscar una gran cantidad de opiniones para dar con el padecimiento de Tequila,
Afortunadamente llegan con un especialista en cuestiones de neurología. Ahora le van a mandar a realizar una resonancia para afirmar o descartar si su padecimiento es de discos o es a nivel neurológico. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Soy la abuela de Tequila. Le dio una infección, la famosa piometra. La operaron y ya pasó como un mes y vimos que no caminaba y se arrastraba nada más. Al examen neurológico lo que presentaba esta paciente eran movimientos retardados. Tenía también ausencia de los reflejos. Nosotros mandamos a resonancia magnética. En esos momentos yo mando un tratamiento paliativo para el dolor. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos regresaremos a la historia de Tequila. Pero antes conozcamos a Ranita, una rana albina africana que tiene 15 años de edad y que llega a la clínica veterinaria porque sufrió el prolapso de su intestino. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Pues Ranita es una rana sudafricana acuática, es 100% acuática, de una raza albina. Sí, bueno, la ranita llegó con nosotros, yo iba en segundo año de preparatoria y se nos propuso como un proyecto de biología estudiar un animalito, el que fuera. Y entre los compañeros y decidimos, compramos una ranita, que era esta, ¿no? Hicimos nuestro trabajo y se terminó y me la quedé como mascota. Lleva conmigo y la familia aproximadamente 15 años. Hace 2 días se enfermó de una infección digestiva. Normalmente come artemias. Entonces me comentan que también son animales que traen contaminantes. Entonces eso pudo provocar que se le hiciera una infección bacteriana. Entonces lo mismo provocó que salieran un poco sus intestinos, se quedaran un poco expuestos y eso pues nos preocupó porque ahí traía ya una bolita ahí en la colita. Pues recibimos a Ranita, es una rana albina africana de 15 años. Es ya un paciente geronte. Normalmente el estimado de vida de estos animales es como de 15 años, algunos 20, los ejemplares más raros que llegan hasta esta edad. Y pues en el caso de Ranita tiene un problema por un prolapso, se salió su recto por fuera de la cloaca y entonces tuvimos que hacer un manejo en el que tuvimos que anestesiarla, una anestesia general, para poder regresar ese tejido dentro y colocar unos pequeños puntitos de sutura. Pues bueno, la dieta seguramente es la responsable. Es difícil con este tipo de ejemplares que acepten alimentos que no son vivos, o sea, que no se muevan. Normalmente buscan que sea una presa viva y que se muevan y es como la consumen. Sin embargo, no es el mejor alimento porque sí tiene muchas deficiencias nutricionales y a la larga favorece a que el intestino no se mueva como debe y por eso se prolapsa. Sí, es como algo particular y qué tan complicada también muchísimo porque son animales muy pequeños y su piel es diferente. De hecho, la anestesia es más bien, a diferencia de un animal diferente, un mamífero por ejemplo, en el que inyectamos y usamos una jeringa. Con Ranita lo que hicimos es meterla en un baño con un medicamento dentro del agua y entonces se anestesia como completa por estar en el baño, entonces es como un poco peculiar. Lleva los puntitos en la cloaca, tenemos que manejar un desinflamatorio sistémico para mejorar, que el órgano desinflame y que no vuelva a quererse salir. Y la otra es también empezar con los ajustes en su alimentación, convencerla de que acepte un alimento más balanceado, una croqueta estaría muy bien, combinarla tal vez con las presas vivas, con la artemia.
De pronto lo que podemos hacer, hay algunos platos que se manejan para venta de estos animales que se mueven y entonces pones las croquetas y haces que el plato vibre, funciona con baterías y entonces vibran y ella ya piensa que es como algo vivo, que se mueve y lo puede consumir. Entonces implementar la dieta con las croquetas y la revisaremos en un par de semanas para retirar los puntos, esperando que ya todo funcione. Pues estábamos muy preocupados por que pensáramos de que fuera algo ya intratable, ¿no? O algo que ya no se pudiera curar o que se tuviera que sacrificar. Entonces no sabíamos exactamente qué pudiera pasar. Hallamos este lugar donde tratan las especies exóticas y pues sí se le pudo dar un tratamiento, se le tomó una placa para determinar si no había comido, por ejemplo, una piedrita ahí de la grava. Nos recomendaron que ya se le cambiara a este tipo de grava que tiene. Pero no, al final la hipótesis es de que se enfermó por el alimento y pues parece que todo salió bien. Sí, es un animal bien delicado, o sea, no es como una mascota para cualquier persona, sobre todo que esté iniciando con las mascotas no convencionales. Sería de entrada un adulto, jamás le recomendaría un anfibio para un niño pequeño, y un adulto que aparte ya tenga como experiencia o algo en el manejo, ¿no? Acercarse primero, documentarse y entonces revisar muy bien toda la información referente a la especie que quiere tener y un especialista, ¿no? Un médico especialista. Si tenemos anfibios, lo recomendable sería acudir con el veterinario por lo menos 3 veces al año. Estamos hablando de una visita cada 4 meses. La voy a cuidar más porque pudo enfermarse a que necesitaba otros cuidados más específicos y pues a ver cuántos años seguimos juntos, ¿no? Y bueno amigos, afortunadamente Ranita salió bien de esta cirugía y nos comentan los doctores que es probable que todavía tenga unos cuantos años más para darle amor a sus familiares. Es muy importante amigos que si tenemos una mascota exótica, ubiquemos a los médicos veterinarios que son especialistas en este tipo de animales, en este tipo de fauna, para que ante cualquier problema podamos acudir con ellos. Ahora regresemos a la historia de Tequila aquí en Clínica de Animales. Mandamos a hacer la resonancia magnética de Tequila, nos dan el reporte médico y bueno, la interpretación nos indica que en esta zona, que es la zona torácica y lumbar, en la parte toracolumbar de la médula espinal, lo que vemos aquí es este pequeño hilo blanco, que nosotros podríamos decir que es un hilo blanco, es la médula espinal, la cual tiene aquí unos pequeños discos, los que vemos, los espacios intervertebrales. Los discos intervertebrales tienen un centro líquido, un centro pulposo, lo cual nos indica que están llenos de agua. En esta parte, la persona que hace la valoración de imagen nos indica que aquí tenemos un quiste pequeño dentro de lo que es la médula espinal. Tenemos un espacio blanco, aquí lo vemos. Imaginemos que tenemos nosotros un globo grande, un globo de esos, como si fuera una salchicha. Ajá. Nosotros podemos apretar un extremo de ese globo y entonces el otro extremo empieza a aumentar y pierde la forma anatómica. Quiere decir, pierde la consistencia de ser una salchicha y se vuelve un globo completo, es decir, una esfera. Ajá. Nosotros lo vemos, apachurramos un extremo del globo y del otro lado hay más presión. Esta presión lo que hizo fue realizar una salida, buscó un hueco y el canal del epéndimo, que es un tubito largo que corre dentro de la médula espinal, lo que formó fue una hernia. Del mismo canal se forma un globo y ese globo se va a rellenar de líquido cefalorraquídeo. Ajá, es decir, de agua. Nos dijo que ella iba a estar así, que no iba a ser la Tequila de antes, que para que nos fuéramos haciendo la idea, pero que con la ayuda que el tratamiento que le iba a dar, por lo menos ya no iba a avanzar la enfermedad. Y así fue. Y después ya ya cuando yo empecé a traerla ya mes con mes, ya regresaba las patitas y ya caminaba más.
y ya se veía un poquito más animada. También me dijo el doctor que la llevara con la fisioterapia, que le daba masajito en su columna y le ponía acupuntura. Ajá. Y eso también le ayudó bastante, se relajaba y como que yo veía que eso también le ayudaba a minorar el dolor. Después ya la última vez que la traje, me dijo ya déjela llevar a rehabilitación, ya no la necesita. Tequila ya por mi parte está de alta, ya nada más le vamos a dar seguimiento a la enfermedad, que no vaya a avanzar, pero ahorita Tequila ya está bien. Nosotros estamos evaluando los nervios periféricos que salen de las partes de las raíces ventrales de la médula espinal. Ajá. Lo que realizamos nosotros es levantar al paciente de la parte del tren posterior. Hacemos nosotros lo que es una pinza con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo meñique. Levantamos con nuestro antebrazo la cadera del paciente y lo que realizamos es un examen neurológico para ver si la pata trasera, el miembro pélvico izquierdo, regresa a su posición normal. Vamos a hacerlo del otro lado, de la misma manera que lo hicimos del lado izquierdo, y vemos que este paciente tiene una posición normal. Regresa inmediatamente. Recordaremos nosotros las veces pasadas cómo se encontraba su retraso de la propiocepción. Este paciente dejaba una postura normal, tanto la pata derecha como la izquierda. Entonces nosotros estamos viendo que hay una recuperación de estas propiocepciones, de esta postura normal anatómica de nuestro paciente. No tenemos un deterioro neurológico, no ha avanzado más. Vamos a evaluar cómo se encuentran sus ojitos. Y bueno, vemos un poquito del estrabismo ventral del lado derecho, donde se acuerda que tenía la lesión. Muy ligero se encuentra el estrabismo ventral posicional. Es posicional, no es un nistagmo, no hay movimientos acelerados del ojo, solamente tiene una posición anormal del ojo del lado derecho. No encontramos ninguna alteración tampoco. Este paciente no ha convulsionado, no ha tenido nada. En la evaluación neurológica, este paciente se encuentra en un estado neurológico sano, sin embargo, todavía le cuesta trabajo el posicionarse, de acuerdo a la enfermedad que él tiene. Como ya lo comentábamos, Tequila es un paciente que tiene un daño en la columna, a nivel lo que es torácica 12 y torácica 13. Entonces, esto le incapacita al paciente en poderse mover. Entonces vamos a seguir nosotros dándole seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes pueden empeorar. ¿En qué grado? Bueno, la propiocepción puede ser retardada, incluso puede llegar a estar ausente. Es cuando nosotros tenemos que intervenir al paciente, incluso tratamiento quirúrgico. Cuando pues bueno, es un poco peligroso explorar la columna a este nivel. Se puede hacer, pero bueno, podemos nosotros dar tratamiento paliativo como lo hemos estado realizando poco a poco. En este caso es mi nieta y las quiere uno, y eso es lo que te motiva a buscar, a ver cosas. Y que como sea, si te dan una oportunidad de que se salva la perrita, pues adelante. No hace uno el sacrificio y el esfuerzo y busca el lugar donde la puedan sacar adelante, y es lo que nosotros hicimos. Te quiero, chaparra. Recuerden, amigos, que si notamos algún comportamiento diferente en nuestros animales de compañía, si baja su actividad o si presenta algún tipo de dolor al caminar, es muy importante que lo llevemos con los médicos veterinarios. Actualmente existen una gran cantidad de especialistas en cuestiones de neurología o de ortopedia que nos ayudarán a que estos recuperen calidad de vida. Actualmente Tequila aún se encuentra
pues recibiendo algunas terapias para que recupere su movimiento y por supuesto recibiendo mucho amor y cariño por parte de sus propietarios. También el día de hoy conocimos a Ranita, esta simpática rana albina. Recuerden que si tenemos un animal de compañía exótico, siempre hay que informarnos sobre sus cuidados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.